La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Otra vez está lloviendo. Tal vez para muchos de ustedes la lluvia sea agradable, para algunos otros no. Para mí definitivamente no es nada bueno. Déjenme contarles por qué la lluvia no me agrada en lo absoluto y ustedes juzguen. Me llamo Mateo. Fui profesor de matemáticas a nivel ingeniería y no podría decirles que creo en fantasmas y esas cosas. Pero últimamente lo estoy dudando. Soy muy apegado a la ciencia y creo que todos los supuestos fenómenos paranormales tienen una explicación lógica. Después de trabajar por muchos años, me mudé a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. El pueblo está en una zona boscosa y muy cerca tenemos una presa, la cual es la protagonista de la historia de tragedia y misticismo que rodean al pueblo. Y es que sí, como todos los pueblos, este también tiene sus historias extrañas, esas que cuenta la gente mayor y que ha vivido en el mismo lugar por muchos años. La mayoría de las cosas que la gente cuenta, al parecer se originaron por una tragedia que hace muchos años ocurrió en este lugar. Déjenles cuento, así como me lo contaron a mí. Al parecer hace muchos años, en una temporada de lluvias el nivel de la presa creció tanto que se desbordó y arrasó con la mitad del pueblo, dejando a su paso muchas muertes y grandes pérdidas materiales. Como fueron tantos los muertos que dejó la tragedia, tuvieron que improvisar un panteón para enterrar a las pobres familias y a los vecinos del pueblo. El problema es que ese panteón, aunque estaba en las afueras del pueblo, se ubicaba también cercano a la presa. Años después, y en otra inusual temporada de lluvias, nuevamente hubo inundaciones. Esta vez el pueblo estaba más preparado, pero el improvisado panteón no tanto, así que ya se imaginan lo que sucedió. Supuestamente, fue tanta el agua que cayó que las tumbas fueron arrastradas con todo y cruces, ataúdes, adornos y todo lo que estuviera en el camino. Y con ese evento, precisamente es que comenzó una supuesta maldición en este lugar. Según la gente, esas pobres almas nunca descansaron en paz y viven deambulando por las casas de los vecinos, como si estuvieran regresando a su propia casa. Curiosamente, cada que llueve fuerte es cuando se manifiestan. Yo no me creía nada de estas historias. De hecho, llevo un par de años en el pueblo y debo confesar que solo conozco la historia, porque cada temporada de lluvias notaba que la gente en el pueblo se veía algo diferente. Se respiraba un aire de preocupación y miedo que se podía notar en las calles, los comercios y sobre todo en los adultos. Pareciera como si todos le tuvieran miedo a algo o a alguien. Así me enteré en una visita a la cantina local, cuando uno de los vecinos, que honestamente ya estaba pasado de copas, me contó el triste pasado del pueblo. Historias de un borracho, pensaba yo, hasta hace 2 noches. Esa tarde me fui a tomar unas cervecitas afuera de la tienda del señor Ramón. Varios del pueblo por las tardes nos reuníamos ahí para tomarnos algo y pasar el rato. Después de varios días de lloviznas, esa tarde el cielo vislumbraba una gran tormenta. Así que la charla entre todos, pues no era de otro tema que no fuera la maldición. Yo solo me reía de sus cuentos de fantasmas, que honestamente rayaban en lo ridículo. Pero no voy a olvidar las palabras de don Ramón, poquito antes de venirme para mi casa. Profe, no se burle. No vaya a ser que se le aparezca un muertito en la noche. Sus palabras, que al principio me causaron gracia, ahora las recuerdo con mucho más respeto. Caminé un par de cuadras hasta llegar a la casa, donde al llegar me encontré con la puerta entreabierta. Olvidé mencionarles que vivo solo, ya que hace muchos años enviudé y mis hijos viven en la ciudad con sus familias.
Así que si alguien dejó la puerta abierta, solo pude haber sido yo. Honestamente creo que pude salir a prisa y tal vez olvidarla, o tomando en cuenta que es una puerta vieja de madera con una cerradura algo oxidada, tal vez no cerró bien cuando me fui, así que la verdad no le tomé mucha importancia. Sin embargo, había algo raro que notaba en el ambiente. Un olor a café de olla de esos de pueblo que despiden un aroma muy peculiar y agradable. Se sentía en toda la casa, como si proviniera de la cocina. Así que de inmediato me asomé a mi pequeña cocina para tratar de identificar el origen de tan delicioso aroma. Solamente al entrar en ella, me llené del aroma como si realmente en el comal una olla de barro hirviera la aromática bebida. Pero obviamente no había nada, ni nadie. Acostumbro tomar una ducha todas las noches antes de irme a dormir, así que de inmediato me metí a bañar. Con el frío y la humedad de afuera, un delicioso baño caliente levantó una enorme cantidad de vapor, la cual empañó el espejo y las ventanas del propio baño. Y de solo recordarlo, me da miedo todavía. Al cerrar la regadera y limpiarme el agua de la cara, volteé hacia la cortina del baño y detrás de ella vi claramente una sombra dibujada. Era tanto el vapor que no distinguía realmente bien quién o qué era, pero una silueta humana se paraba de frente a mí, donde solo una transparentosa cortina de baño nos separaba. Me congelé por un instante, parpadeé para aclarar un poco la visión y tal vez darme cuenta de lo que había imaginado. Pero no fue así. Con mucho sigilo, extendí mi brazo por la orilla de la cortina para tomar mi toalla. Todo fue en cámara lenta. Apenas toqué con mis manos la toalla, cuando una mano me tomó fuertemente de la muñeca. No pude imaginarlo ni inventarlo. Alguien me agarró. En el asombro de la situación, jalé con mi otra mano la cortina para abrirla y solamente darme cuenta de que ahí no había nadie. ¿Lo habré imaginado? No lo creo. Las marcas de unos dedos como si hubieran quemado mi muñeca estaban ahí como evidencia. Me sequé a gran velocidad y corrí hacia la habitación para ponerme algo de ropa. La casa no era muy grande, ya que a pesar de tener un gran terreno solo tenía 3 habitaciones y estaba construida en una sola planta. Así que de inmediato estaba sentado en la cama, algo agitado, y estaba intentando ponerme la ropa para averiguar qué pasaba en ese lugar. Justo cuando me estaba cambiando, una vieja radio que reposaba en la sala de la casa se encendió para solo escuchar algo de estática. La mayoría de los muebles ya estaban aquí cuando le compré la casa a un muchacho que vivía en Estados Unidos, y solo había venido en una ocasión para asistir al sepelio de sus padres, quienes eran los que la habitaban, así que aprovechó para venderla. Cuando salí de la habitación para ver qué pasaba con la radio, la mecedora que estaba a su lado se mecía a un paso lento, como si alguien reposara mientras escuchaba la radio. El aroma a café nuevamente invadía toda la casa. Encendí la luz inmediatamente, y en ese instante la mecedora dejó de moverse y la radio se apagó de inmediato. Ya era algo tarde como para salir de casa a contarle a alguien lo que pasaba, y como yo seguía creyendo que tal vez eso podría tener alguna explicación lógica, terminé por regresar a la cama para intentar dormir, y así fue al menos por un par de horas. Por la noche la tormenta se incrementó. Los relámpagos y el ruido del aire meciendo árboles terminaron por despertarme. Así que me levanté para ir a la cocina por agua. En el camino a la cocina, la casa se sentía mucho más fría que lo normal. El ruido de la mecedora moverse hizo que una sensación de miedo me invadiera al instante. Pequeños susurros se sentían en el aire y unas risas infantiles lo acompañaban. Como ya era costumbre, cuando llovía muy fuerte el pueblo a veces se quedaba sin luz, y esta noche no fue la excepción. El estrepitoso sonido de un relámpago terminó por llevarse la energía, dejando al menos mi casa en penumbras. Así que decidí asomarme por la ventana para ver si solo se había ido la luz en mi casa o si era en todo el pueblo. Al acercarme a la ventana, noté en los empañados cristales algo raro.
Las huellas como de un par de manos de niños se notaban en el cristal. Al asomarme, a lo lejos y con la poca visibilidad alcancé a notar un par de niños sin moverse, solo parados en medio de la calle. El estruendo de una olla caer al suelo me despegó de la ventana para terminar de asustarme, y el volumen de la radio se incrementó con el sonido de interferencia estática. Pero entre el ruido se alcanzaban a escuchar algunas palabras. Vete. Nuestra casa. Muerte. La luz de los relámpagos dejaba entrever sombras a mi alrededor cada que la habitación se medio iluminaba. Pareciera que eran más las sombras que aparecían. La radio seguía encendida a tope y yo no pude más. Creo que mi cuerpo no aguantó tanto y caí desmayado en medio de la sala. Inclusive alcancé a golpear mi cabeza con la mecedora. Mateo. Mateo. Una voz familiar me llamaba. Estoy seguro de que era la voz de mi difunta mujer la que me hablaba mientras yo estaba en el piso. No recuerdo gran cosa, pero al despertar ya era de mañana y yo estaba tendido en el piso de la sala. Me incorporé lentamente para encontrarme con la cosa más extraña que he visto en mi vida. Todo a mi alrededor, en el suelo de la sala, había huellas de pies marcadas en el piso, como si fueran hechas con agua. Como si cientos de personas hubieran estado a mi alrededor observándome mientras estaba inconsciente. De inmediato salí de la casa espantado y fui corriendo a la tienda de don Ramón para contarle todo lo que había vivido la noche anterior. Recuerdo que mientras le contaba, vi como al menos un par de familias cargaban maletas en sus carros, como si fueran a salir de viaje por algunos días. Les ganó el miedo, fue lo que me dijo don Ramón. Apenas ayer fue la primera de varias tormentas que se pronostican según el servicio meteorológico. Y pues qué mejor que evitarse el sustito. ¿Pero a usted qué le preocupa, profe? Si usted dice que no cree en esas cosas. Otra vez está lloviendo. Tal vez para muchos de ustedes la lluvia sea agradable. Para algunos otros no tanto. Para mí definitivamente nada bueno me espera esta noche en casa. Hoy es la tercera noche con tormenta. Y solo les he contado lo que me pasó en la primera. ¿Creo en fantasmas? Claro que sí. Ahí están, esperando a que te descuides para venir por ti. Con el día de hoy ya van 3 días seguidos de lluvias. Y como les había comentado, este pueblo y la lluvia no se llevan. Después de una agitada primera noche de tormenta, y luego de compartir lo sucedido a don Ramón en su tienda, me fui a la casa para relajarme un poco, ponerme a pensar, y sobre todo para darle una explicación lógica a todo lo sucedido la noche anterior. Pero simplemente no pude. Por más teorías que esbozaba, nada parecía real o lógico. No lograba entender y tanto pensar terminó por cansarme. Así que, al carajo, que pase lo que tenga que pasar. No iba a dejarme enredar en historias de fantasmas. Además, probablemente todo pudo ser producto de su gestión y de las cervezas que me había tomado, las cuales pudieron hacer el resto. Lo que quedó de mi día lo dediqué a la lectura en el portal de la casa, donde solo notaba cómo varios de los vecinos seguían abandonando sus hogares con maletas, como si fueran de viaje por unos días. Por la tarde, el día se volvió a nublar y un fuerte viento anunciaba que una tormenta no tardaría en llegar, así que decidí ducharme para tomar una pequeña siesta y recuperar un poco el sueño de la noche anterior. Mateo, despierta. Una voz conocida en mis sueños me despertó de golpe de la siesta que se prolongó un poco más de lo esperado. No recuerdo la hora, pero ya estaba completamente oscuro y la lluvia ya se dejaba sentir en todo el pueblo. Para ese momento, ya no recordaba los eventos de la noche anterior, así que decidí que era un buen momento para cenar algo ligero en la cocina. Al salir de mi habitación,
La oscuridad de la casa se interrumpía con la luz de la farola, la cual parpadeaba en la calle y entraba por la ventana de la sala. Era inevitable no voltear la mirada hacia aquella parte de la casa. Fue ahí donde todo comenzó nuevamente. Entre los parpadeos de la farola, noté cómo la mecedora, que estaba prácticamente a un costado de la ventana, comenzaba a sacudirse levemente. Quisiera poder culpar al aire, pero conforme la vista se acostumbraba a la oscuridad, una sombra se dibujaba en la silla. No era el aire. Alguien estaba sentado en esa cosa. Pareciera que disfrutaba del paisaje exterior porque la cabeza miraba hacia afuera. Nervioso y casi temblando, mi primera acción fue encender la primera luz que alcancé. No había nadie ahí. Sería solo mi imaginación. Ignorando lo sucedido, me dirigí a la cocina, donde nuevamente un aroma a café de olla impregnaba el ambiente. El reloj que estaba en la pared me mostraba la hora, 11:45 de la noche. Al parecer mi siesta se había prolongado más de lo que imaginé. Mientras me servía un poco de cereal, noté que la lluvia crecía en intensidad, más que una simple lluvia. Ya era una tormenta, y los relámpagos se encargaron de hacerlo notar. Como era de suponerse, la luz volvió a fallar. Después de un intenso relámpago, nuevamente estaba en penumbras. Solo que esta vez no iba a asomarme por la ventana. No quería cometer el mismo error 2 veces. Mientras esperaba a que la luz regresara, decidí quedarme sentado en la mesa que tengo en la cocina para intentar comerme mi cereal. Recordé que encima del refrigerador tenía una veladora y cerillos para encenderla, así que de inmediato la tomé y la encendí. Como si de una cena romántica se tratara, me dispuse a comer cuando en la sala la vieja radio nuevamente se encendió. La misma estática, como si no pudiera sintonizarse una estación. Esta vez no me había tomado ninguna cerveza por la tarde, así que los efectos del alcohol no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo. No podía estarlo imaginando, así que tomé la veladora y lentamente me dirigí hacia la sala, por el pequeño pasillo que conducía hacia ella. Tenía que ver qué estaba sucediendo. Después de unos cuantos pasos, noté un frío inusual. La temperatura descendió rápidamente en la casa y el vaho que salía de mi respiración lo confirmaba. A lo lejos, noté que la mecedora nuevamente se mecía a su voluntad, y en el instante que quise frotar mis ojos para confirmar lo que estaba viendo, claramente escuché un soplido gutural, el cual apagó mi vela al instante, acompañado de una pequeña palmada en la espalda. No podía creerlo. Esa sensación de que alguien más está a tu lado pero no puedes verlo, me paralizó por un instante. Ahora sí empecé a creer que realmente algo malo sucedía en la casa. Después de unos segundos en que mi mente asimilaba lo que acababa de suceder, comenzó la pesadilla. La mecedora comenzó a balancearse con gran velocidad y el volumen de la radio aumentaba violentamente. Nuevamente el aroma a café de olla que salía de la cocina era inconfundible. Yo estaba atorado en el pasillo entre la cocina y el comedor, así que decidí dar marcha atrás para intentar salir al patio por la puerta que se encuentra en la cocina. Era la opción más cercana para escaparme de esto. Giré mi cuerpo con dirección a la cocina y lo que vi era inconfundible. Entre la oscuridad y la poca luz que entraba de la calle y que traían los relámpagos, una figura humana al pie de la estufa se manifestaba. Pareciera claramente una mujer. Noté que llevaba algo como un vestido y en su mano lo que pareciera ser una olla. El fuego en la estufa estaba encendido por alguna extraña razón y el aroma a café cada vez era más fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, y yo paralizado en el pasillo, la sombra parecía avanzar hacia mi posición, y con cada paso que daba, el volumen de la radio iba disminuyendo, así como la intensidad con la que se balanceaba la mecedora. Si tuviera que describir lo sucedido, parecía que le estaban llevando el café a quien sea que fuera la persona sentada en la sala. La escena entre penumbras era como si yo estuviera invadiendo el hogar de alguien más. Me pegué lo más que pude a la pared, mientras la sombra avanzaba hasta que de pronto estuvo a mi lado.
Con mi cabeza agachada, como si intentara pasar desapercibido, me mantuve esperando. Para lo que sea que caminaba hacia mí, no notara mi presencia, o al menos eso yo pensaba. Pero no fue así. Una vez a mi lado, la sombra se detuvo y comenzó a girar lenta y macabramente su cabeza, notando mi presencia de inmediato. Un sonido ensordecedor, como chillido, salió de ese ser quien claramente estaba molesto por mi presencia. No soy muy religioso, pero en ese momento todo aquello que aprendí de niño respecto a la religión me llegó a la cabeza, así que comencé en silencio a orar. Apenas en mi mente llevaba las palabras: Dios mío, te pido, cuando desde la sala una risa un tanto burlona se hizo presente. Dios no está aquí, maestro. Él abandonó el pueblo hace muchos años. Lo que sea que estaba a mi lado tomó mi brazo con una fuerza inusual, y una sensación de calor de inmediato comenzó a sentirse, como si mi brazo estuviera directamente contra el fuego. No podía más y estaba a punto del desmayo, cuando inocentemente se me ocurrió preguntar: ¿qué quieren de mí? Los cuerpos. Busca los cuerpos. En un instante, y de improviso la luz volvió para mostrarme la casa completamente vacía. Solo estaba yo. Una sensación más allá del miedo me invadió por un instante. No sé qué acababa de suceder, pero claramente algo andaba mal, y no me iba a quedar ahí sentado para averiguarlo, así que tomé una pequeña mochila con una muda de ropa para salir de ese lugar lo más pronto posible. Y en mi vehículo la tormenta no parecía que fuera a ceder pronto, así que salir del pueblo a esas horas y con ese clima no era la opción más segura, pero tampoco quedarme en casa lo era. Recordé que a la entrada del pueblo un hotel hacía los honores como el edificio más nuevo del lugar, así que inmediatamente me dirigí hacia allá. En el camino, un pueblo desolado, oscuro y bajo una gran tormenta era todo lo que se observaba. Eran pasadas las 12 de la noche, pero esperaba que alguien estuviera de guardia en la recepción del lugar. A unas cuadras de llegar, a lo lejos y con dificultad me pareció ver un par de niños parados a la mitad del camino. No era posible que fueran niños por la hora, pero disminuí la velocidad para evitar algún accidente. Cuando me acerqué un poco más, lo comprobé. No podría decir exactamente qué fue lo que vi, pero dos figuras humanas de la estatura de unos niños dirigían sus caras hacia mi vehículo, parados, inmóviles y bajo la lluvia. No sé por qué en ese momento se vinieron a mi mente aquellos susurros que escuché en la casa. Los cuerpos, busca los cuerpos. La luz de la entrada principal del pequeño hotel se encontraba encendida cuando llegué. Pensé que me iba a tocar esperar minutos tocando el timbre, pero al primer intento, de inmediato la recepcionista, una señora de unos 60 años o más, abrió la puerta de inmediato, como si esperaran que gente llegara a esas horas. Menuda sorpresa me llevé solamente al cruzar la puerta. Más de 10 personas, todas del pueblo, se encontraban en los sillones y las improvisadas sillas que estaban colocadas en la recepción del hotel. Algunas caras conocidas y otras no tanto. Parecía que se encontraban en una especie de reunión tratando asuntos del pueblo. Cuando al verme cruzar la puerta, todos guardaron silencio y voltearon a mirarme. «Profe, buenas noches. ¿Qué lo trae por aquí?». La voz familiar de don Ramón, el tendero, me recibió dándome una sensación de tranquilidad e invitándome a tomar asiento para posteriormente presentarme con las demás personas que se encontraban ahí. «Él es el profe Mateo, el de la casa de los García». En cuanto dijo esas palabras, los murmullos entre los presentes no se hicieron esperar. Incluso llegué a pensar que estaban hablando mal de mí, pero estaba equivocado. «¿Ya escuchó las voces?», me preguntó uno de los presentes, quedándome pasmado y sin saber qué contestar. «¿Cuáles voces? ¿De qué habla?». Don Ramón de inmediato me miró diciéndome:
Tranquilo, profe. Todos los que estamos aquí estamos por la misma razón. Nuestras casas parecieran no ser nuestras del todo. No sabía si sentirme aliviado o estar más preocupado por la inusual reunión en este lugar y sobre todo por la hora en la que se llevaba a cabo. Pero de cualquier manera, les conté a los presentes lo que acababa de pasar en mi casa y también lo que me había sucedido la noche anterior, esperando que más de alguno lanzara una carcajada o una mirada de incredulidad, pero todos parecían estar muy atentos a cada palabra que salía de mi boca. Después de un rato, todos comenzaron a compartirme situaciones similares que ellos también habían experimentado en sus hogares. El hotel se encontraba a la entrada del pueblo y al parecer sobre terrenos que nunca tuvieron construcción alguna y sobre todo muy alejados de la presa y la terrible inundación de años atrás. Pero todos los presentes vivían a los alrededores de donde quedaba mi casa y todos y cada uno de ellos esa misma noche habían sido objeto del mismo tipo de apariciones fantasmales en sus casas. La lluvia no solamente regresaba a los muertos a mi casa, también a la de todos mis vecinos. Pasamos casi toda la noche en vela compartiendo experiencias y tratando de entender las cosas para buscar una solución. Comprendí también por qué en casa la vieja radio se encendía y por qué me llegaba un aroma a café de olla. En lo que ahora es mi casa, antes vivía la familia García, conformada por el señor Armando, su mujer doña Lupita y 3 hijos. El mayor, Armando como su padre, es el que vivía en Estados Unidos y me vendió la casa. Y al parecer los otros 2, una niña y un niño, murieron ahogados en la presa, un día de verano, mientras jugaban en los alrededores. Para cuando los pequeños murieron, su hermano mayor ya llevaba un par de años fuera del país, y como había cruzado la frontera de manera ilegal, no pudo venir a acompañar a sus padres ni a despedirse de sus hermanos. Pero don Armando y doña Lupita nunca pudieron recuperar los cuerpos de sus hijos, como si la presa simplemente se los hubiera tragado. Supuestamente, y según lo que me contaron los vecinos, los señores estuvieron un tiempo aislados y casi no salían de casa, hasta que en la temporada de lluvias todo cambió. Don Armando alegremente iba a la tienda de don Ramón y compraba café, piloncillo, canela y muchas cosas más. Recuerdo que don Ramón me comentó que efectivamente el señor de pronto volvió a salir de casa y se le notaba alegre, y que al preguntarle por qué el cambio repentino de ánimos, solo le contestaba que su mujer le haría cafecito de olla para él y para los niños, que por la radio ellos se comunicaban y le pedían a su madre una tacita de café porque tenían mucho frío. Después de escuchar eso, algunas cosas me hacían sentido. El aroma a café y la radio, los susurros pidiendo que encontrara los cuerpos y las apariciones de los niños a medio camino. Y eso era solo lo que pasaba en mi casa. Si le sumamos lo de los al menos 10 vecinos y los que ya habían salido del pueblo, creo que era suficiente como para ponerse a temblar. Quedaba media temporada de lluvias y soportar los embates de entidades todas las noches no era algo que estuviera en mis planes. Tampoco huir de casa era mi intención. En la pequeña reunión, todos coincidíamos en una cosa. La presa era la causante de todos los problemas en el pueblo. Pero ¿cuál era el misterio que escondía? Muchos coincidieron en que un anciano del pueblo podría tener las respuestas. El señor Gabriel, este viejo ermitaño que vivía aislado de los demás al pie del bosque, justo a un costado de las compuertas de la presa. Él podría tener algo de respuesta. Al parecer, él estuvo presente en la tragedia y ayudó a la construcción del cementerio que el agua arrasó. Pero nadie se atrevía a visitarlo, así que don Ramón y yo nos propusimos como voluntarios para ir a visitar a primera hora por la mañana al señor. Temprano por la mañana,
y con tan solo un par de horas de sueño salimos hacia la casa de don Gabriel, esperando tener algunas respuestas. La bruma que se levantaba del cuerpo de agua, con la vieja cabaña en una de sus orillas, presentaba una imagen algo tenebrosa. La desolación y el silencio del lugar completaban el cuadro. Ahora entiendo por qué nadie se animaba a visitar estos rumbos. Al pie de la cabaña, en una vieja silla, se encontraba don Gabriel, quien nos recibió con una mirada de pocos amigos, preguntando de inmediato qué carajos hacíamos en ese lugar. «Buenos días, señor. Queríamos platicar con usted si se pudiera». Con voz insegura, don Ramón le preguntó. «Pues no sé qué tengan de buenos, pero ya que vinieron hasta acá, díganme qué quieren saber». «Queremos saber si usted sabe algo de todo lo que pasa en el pueblo y de los supuestos fantasmas», interrumpí diciendo. «Uy, si yo les contara todo lo que mis ojos han visto por las madrugadas en este lugar, no estarían aquí. Este lugar está maldito, y todo por culpa del mugroso cura. Miren, les voy a contar lo poco que yo sé, y si ustedes me quieren creer, pues ya será cosa de ustedes y no mía». Y así, don Gabriel comenzó a contarnos detalladamente su historia. «Mire, esta presa tiene muchos años aquí. Desde que yo era niño, recuerdo que comenzaron su construcción, y como mucha gente del pueblo trabajó en ella, aquí abajito había una pequeña iglesia, y el cura pues tenía hasta su escuelita. Los domingos después de misa, se quedaban los muchachitos que según para el servicio, los ponían a cantar y enseñarle otras cosas. Yo no sé cuáles, pues al inicio todos estaban contentos. Pero un par de años más tarde, unas muchachitas del pueblo decían que el cura las acosaba y que después de las misas querían aprovecharse de ellas. Nadie del pueblo les creyó, ya que el cura pintaba de ser una buena persona y decían que las muchachas exageraban. Pero días después, la primera tragedia sucedió. Un domingo, una de esas muchachas no regresó a su casa. Cuando sus padres fueron a la iglesia a buscarla, el padre alegó que ya rato se había ido. Pero lo que no les contó fue que antes de que la pobre mujer se fuera, el padre intentó abusar de ella, por lo que salió corriendo camino arriba hacia la presa. El padre salió tras de ella y en la carrera la chica tropezó y se golpeó la cabeza con unas piedras y se cayó inconsciente al agua. El cura, lejos de ayudarla, la dejó morir ahogada. Todo esto lo contó la amiga, que se había quedado escondida entre unos árboles para husmear lo que sucedía entre ellos. Cuando la muchacha contó lo sucedido en el pueblo, la gente molesta decidió hacer algo al respecto, y una multitud subió hasta la iglesia para enfrentar al cura. Después de hacerse de palabras, el papá de la chica tomó una cruz del altar y se la clavó en el pecho del indefenso cura, y se murió al instante. Todos los que estaban ahí acordaron guardar el secreto y tiraron el cuerpo del cura a la presa, para después retirarse del lugar como si nada hubiera pasado. Pero antes de irse, uno de ellos, mi padre, él regresó y averió una de las compuertas de la presa. No me pregunten los detalles porque no tengo idea. Yo solo creo que en su mente lo que él quería era que el agua terminara por arrasar con la iglesia. Nunca esperó que esa misma tarde, una inusual lluvia que duró varios días terminara por llenar tanto la presa, que cuando la compuerta no soportó más, el agua incontrolable saliera pueblo abajo llevándose no solo la iglesia, también se llevó la mitad del pueblo. La tragedia todos la conocen, pero el origen algunos deciden no recordarlo. El resto de la historia es de todos conocida. Se improvisó un cementerio, donde una de las cruces era precisamente la misma con la que habían terminado la vida del cura. Hay quienes dicen que el día que ese cura se murió, comenzó la maldición de este lugar. El día que el pueblo fue arrasado, mi padre estaba entre las víctimas, junto con la mayoría de las personas que enfrentaron aquella tarde al cura. Los que quedaron fueron testigos más adelante de la segunda tragedia, que fue la que arrasó con el cementerio. Desde ese entonces yo vivo aquí aislado y pagando la pena de mi padre. Por las noches este lugar se convierte en un espectáculo visual de almas errantes, que no tienen un lugar de descanso, pues la mitad de los cuerpos arrasados con el agua nunca fueron encontrados y no tienen un lugar de descanso.
Después de escuchar a detalle la historia me quedé pasmado. No sabía cómo reaccionar, ni si habría algo que pudiéramos hacer para ayudar a estas pobres almas sin descanso, para así terminar con el tormento al que todos estábamos sometidos cada temporada de lluvias, que era precisamente cuando la presa subía de nivel. Así que decidí preguntarle a don Gabriel por qué él había decidido quedarse en ese lugar si todos los días era acosado por almas sin descanso. Después de pensarlo por unos instantes, se levantó y entró a su casa para salir con una cruz de hierro entre sus manos. Esta es la cruz con la que mi padre mató al cura, y es la misma que yacía en su tumba cuando fue arrasada por el agua. Creo que este objeto puede ser lo que atrae a tantas almas que penan. Sin darnos cuenta, la tarde ya había caído sobre nosotros, y una bruma se levantaba por todo el lugar mientras una ligera llovizna comenzaba a caer. El tétrico ambiente invitaba a salir de ese lugar de inmediato. Ojalá hubiera sido así de fácil. Ni bien nos levantamos para despedirnos, cuando la lluvia se intensificó trayendo con ella susurros en el aire. Don Gabriel no bromeaba. Este lugar era el epicentro de las almas errantes que se paseaban a nuestro alrededor. A lo lejos la figura de dos niños que salían de la cortina de agua llamó mi atención. Un par de ancianos que lucían igual a los que había encontrado en casa seguían el paso detrás de los niños. Y así como ellos, un desfile de figuras espectrales se presentaban ante nuestros ojos. ¿Recuerdan que les dije que ahora creía en fantasmas? Pues este fue el momento que me hizo hacerlo. Como procesión, la gran cantidad de entidades desfilaban rumbo al pueblo. Al menos no estaban cerca de nosotros, fue lo primero que pensé. No terminé de decir eso cuando, al regresar la mirada hacia don Gabriel, un cuerpo espectral se paraba justo a su lado, con una mirada de pocos amigos que pareciera que nos invitaba a retirarnos. Nos levantamos camino hacia el carro cuando don Ramón se devolvió para decirle algo a don Gabriel. «La cruz, devuélvame la cruz. Si esa cruz regresa al agua, tal vez las almas decidan quedarse ahí». De lo siguiente poco tengo claro en la memoria. Don Gabriel le entregó la cruz a don Ramón, quien se dirigió de inmediato hacia la presa para intentar lanzarla al agua. Recuerdo que yo iba justo detrás de él cuando del agua salió a quien mi entender era aquel cura lanzando por los aires al pobre Ramón, y la cruz quedó metros atrás. Para mí estaba todo claro. No soy supersticioso, pero el alma de aquel cura era el origen de la maldición que azotaba al pueblo, y esa cruz podría terminarlo todo. Como pude, me abalancé sobre la cruz para hacer un segundo intento por arrojarla al agua. Cuando por fin la tuve en mis manos, una espectral aparición se postraba frente a mí. No puedo decir con certeza qué era lo que veía, pero lo que sí puedo asegurar es que el miedo que se sentía en el ambiente era inusual. Fueron solo un par de segundos en los que paralizado me quedé a la sombra de este espectro, cuando en un abrir y cerrar de ojos, don Gabriel se paró frente a mí, tomó la cruz de mis manos y como pudo, llegó a la orilla de la presa. Lo que sea que estaba parado frente a mí, salió detrás de don Gabriel, quien al llegar a la orilla, se dejó caer de espaldas al agua, sosteniendo la cruz en sus manos. Caí inconsciente por unos momentos, cuando la voz de don Ramón sonaba a lo lejos en mi mente. «¡Profe, despierte! ¡Profe!». Abrí los ojos y ahí estaba Ramón. La lluvia seguía, pero la neblina había desaparecido. Caminamos hacia la presa para encontrarnos con el cuerpo de don Gabriel, que se golpeaba contra unas piedras en la orilla. Logramos sacarlo de inmediato, pero era demasiado tarde. Al parecer, el agua llenó sus pulmones asfixiándolo y nada pudimos hacer. ¿Y la cruz? Bueno, la cruz al parecer se hundió en el agua y no pudimos recuperarla. Pero la escena que acompañó el campo de agua era impactante. Decenas de cuerpos comenzaron a emerger del agua, en un avanzado estado de descomposición, y algunos de ellos completamente irreconocibles. Parecía que lo único que se veía realmente eran sus ropas. Poco más tarde, la policía del pueblo ya había recuperado todos los cuerpos del agua, y esa misma noche fueron velados para la mañana siguiente darles cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. La pequeña cabaña de don Gabriel
Entre varios del pueblo la restauramos convirtiéndola en una pequeña capilla que sustituía a aquella que alguna vez fue arrasada por el agua. Las lluvias siguen en el pueblo, y aunque ya no he visto nada raro en casa y el pueblo se siente más tranquilo, debo confesarles que tengo algo de miedo. La radio se acaba de encender y mi casa está impregnada con un aroma a café de olla. No sé si esta pesadilla terminó para todos, pero ciertamente para mí, tal vez todavía hay algo que deba hacer. Estoy encerrado en mi habitación mientras escribo esta historia. Espero todo se termine esta misma noche. Hola a todos, mi nombre es Ana y quiero compartir con ustedes una historia que ha marcado mi vida, de una manera que nunca imaginé. Todo comenzó hace muchos años cuando era una joven llena de vida y curiosidad, pero también de errores. Siempre fui una mujer de fe, criada en una familia devota que valoraba la oración y la bondad por encima de todo. Pero como cualquier joven, tuve mis momentos de rebeldía y curiosidad. En mi juventud me unía a un grupo de amigos que, aunque parecían inofensivos en la superficie, tenían intereses oscuros y peligrosos. Se sentían atraídos por lo oculto, por lo prohibido. Realizaban rituales que, en aquel entonces, me parecían intrigantes y emocionantes. Pero no sabía en lo que me estaba metiendo. No entendía las consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendía. Con el tiempo me alejé de ese grupo y volví a mi fe. Me casé, tuve hijos y construí una vida que me llenaba de alegría. Pero los errores de mi pasado no me dejaron tan fácilmente. Hace unos años comencé a sentirme extraño. Al principio eran pequeñas cosas, objetos que se movían de lugar, sueños extraños, una sensación constante de estar siendo observada, pero luego las cosas comenzaron a empeorar. Empecé a tener lapsos de memoria, a decir y hacer cosas que no recordaba. Mi familia estaba preocupada y yo también. Buscamos ayuda médica, pero los doctores no encontraban nada malo en mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que me estaba sucediendo iba más allá de lo físico. Era algo oscuro, algo que había despertado por los errores que cometí en mi juventud. A medida que los días pasaban, los episodios se volvían más intensos y aterradores. Había momentos en los que me encontraba en lugares sin recordar cómo había llegado allí. Otras veces mi familia me decía que hablaba en una lengua que no reconocían, con una voz que no era la mía. Mis hijos estaban asustados. Y mi esposo, aunque trataba de ser fuerte por nosotros, también estaba preocupado. Decidimos buscar ayuda espiritual. Fuimos a la iglesia, hablamos con sacerdotes y participamos en oraciones y rituales de limpieza. Pero nada parecía funcionar. Al contrario, las cosas empeoraban. Fue entonces cuando conocimos a un hombre llamado Tomás. Era un viejo amigo de la familia que había escuchado sobre mi situación. Él había dedicado su vida a estudiar lo paranormal y ayudar a las personas afectadas por ello, aunque al principio dudé, pero estaba desesperada. Así que le permití que me ayudara. Tomás realizó una serie de pruebas y rituales y finalmente confirmó lo que temíamos. Estaba poseída. Según él, los rituales satánicos que había realizado en mi juventud habían abierto una puerta a un demonio que ahora me estaba atormentando. La noticia fue un golpe devastador, pero también fue un punto de partida. Ahora sabíamos con qué estábamos lidiando, y Tomás estaba dispuesto a ayudarnos a enfrentarlo. Pero lo que no sabíamos era cuán aterrador y peligroso sería este camino. Los días y las noches se volvieron una pesadilla. Los episodios de posesión se volvían cada vez más violentos y frecuentes. Había momentos en los que me encontraba gritando en medio de la noche, con una voz que no reconocía como mía. Otras veces me despertaba en lugares extraños de la casa, sin recordar cómo había llegado ahí.
Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Los platos se rompían, las puertas se abrían y cerraban y las luces parpadeaban sin razón aparente. Pero lo peor fue una noche cuando mi esposo me encontró flotando a unos centímetros del suelo, con los ojos en blanco y una sonrisa escalofriante en el rostro. Mis hijos estaban aterrados. No entendían lo que estaba sucediendo y yo no podía explicárselo. Mi esposo y yo decidimos enviarlos a casa de sus abuelos por un tiempo para mantenerlos a salvo. Y así Tomás se mudó a nuestra casa para poder ayudarme en todo momento. Realizaba rituales de protección, rezaba constantemente y me daba amuletos para llevar conmigo. Pero aquel demonio era fuerte y resistía todos nuestros intentos de expulsarlo. Una noche, durante uno de los episodios más violentos, el demonio habló a través de mí. Dijo su nombre, el cual no repetiré por seguridad, y afirmó que nunca me dejaría, que yo era suya. Esa noche, por primera vez, sentí verdadero terror. Pero también sentí determinación. No iba a dejar que esta entidad maligna destruyera mi vida y mi familia. Las semanas pasaban y la situación no mejoraba. A pesar de los esfuerzos de Tomás, el demonio parecía cada vez más fuerte. Había noches en las que podía sentir su presencia, incluso cuando no estaba poseída. Una sensación fría y oscura que me rodeaba y me llenaba de miedo. Tomás decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Planeó un exorcismo. Sabíamos que sería peligroso, que el demonio lucharía con todas sus fuerzas para quedarse, pero no teníamos otra opción. La noche del exorcismo fue la más aterradora de mi vida. Tomás, junto con otros 2 expertos en lo paranormal que había traído, comenzaron el ritual. Yo estaba atada a la cama, temblando de miedo y de frío. Podía sentir al demonio dentro de mí, retorciéndose y rugiendo de furia. El exorcismo duró horas. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, pero aquel demonio era demasiado fuerte. Aun con eso, Tomás y los demás no se rindieron. Rezaron, cantaron, ordenaron al demonio que me dejara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí un alivio, como si una presión que había estado en mi pecho durante meses de repente se hubiera ido. Caí en un sueño profundo, el primero en mucho tiempo que no estaba plagado de pesadillas. Cuando desperté, Tomás estaba a mi lado. Me dijo que el exorcismo había funcionado, que el demonio se había ido. Sentí un alivio inmenso, pero también miedo. Miedo de que el demonio pudiera volver, de que todo esto pudiera empezar de nuevo. Y así fue. Las semanas pasaban y la situación no mejoró. A pesar de los esfuerzos de Tomás, el demonio regresó y parecía cada vez más fuerte. Había noches en las que podía sentir su presencia incluso cuando no estaba dentro de mí, una sensación fría y oscura que me rodeaba y me llenaba de miedo. Volvieron a repetir aquel exorcismo. Y a pesar del alivio inicial, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Los episodios de posesión volvieron, más violentos y aterradores que nunca. Los objetos volvían a moverse por sí mismos. Las luces seguían parpadeando. Volví a tener lapsos de memoria y despertarme en lugares extraños de la casa. Tomás estaba desconcertado. Había estado seguro de que el exorcismo había funcionado, de que el demonio se había ido, pero estaba claro que eso no era cierto. Aquello estaba aún dentro de mí y parecía más furioso que nunca. Fue entonces cuando descubrimos la terrible verdad. Tomás, a pesar de sus conocimientos y su dedicación, no era un sacerdote. No tenía la autoridad espiritual necesaria para realizar un exorcismo. Habíamos estado luchando contra una entidad maligna sin las armas adecuadas. Así que sabíamos que necesitábamos ayuda. Necesitábamos a alguien con la autoridad y el poder para enfrentarse a este demonio. Necesitábamos a un sacerdote. Con la ayuda de Tomás comenzamos a buscar a alguien que pudiera ayudarnos, pero
El tiempo corría en nuestra contra. Cada día que pasaba, el demonio se volvía más fuerte y yo me sentía cada vez más débil. Después de una búsqueda exhaustiva, finalmente encontramos a las personas que necesitábamos. El padre Gabriel, un sacerdote con experiencia en exorcismos, y la hermana María, una monja que había dedicado su vida a ayudar a las personas afectadas por posesiones demoníacas. El padre Gabriel era un hombre de edad avanzada, con una mirada serena y una voz calmada que transmitía una sensación de paz. La hermana María, por otro lado, era una mujer de mediana edad, con una fuerza y una determinación que contrastaban con su apariencia delicada. Cuando llegaron a nuestra casa, el ambiente cambió. Había una sensación de esperanza, una creencia de que finalmente podríamos enfrentar a este demonio y ganar. Así que ellos comenzaron a prepararse para un exorcismo. Rezaron, bendijeron la casa y colocaron crucifijos y agua bendita en todas las habitaciones. Yo estaba asustada, pero también aliviada. Finalmente estábamos tomando medidas reales para enfrentar a este demonio. Pero a medida que se acercaba la hora del exorcismo, podía sentir al demonio retorciéndose dentro de mí. Estaba furioso, tal vez aterrado. Sabía que su tiempo se estaba acabando. La noche del exorcismo finalmente llegó. El padre Gabriel y la hermana María estaban listos, y yo estaba atada a la cama, temblando de miedo pero también de esperanza. La habitación estaba iluminada solo por la luz de las velas y el aire estaba lleno de una tensión palpable. El padre Gabriel comenzó a rezar en latín. Su voz resonaba en la habitación con una autoridad que nunca había escuchado en Tomás. La hermana María sostenía un crucifijo y un rosario, rezando en silencio junto a él. Podía sentir al demonio dentro de mí retorciéndose, rugiendo de furia. Mi cuerpo se arqueó contra las ataduras y una voz que no era la mía comenzó a gritar obscenidades y blasfemias. Pero el padre Gabriel no se detuvo, continuó rezando. Su voz nunca vaciló. La habitación se llenó de un viento frío. Las velas parpadeaban y los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Podía escuchar risas y susurros a mi alrededor, pero no podía ver a nadie. Era como si la habitación estuviera llena de sombras invisibles. El padre Gabriel comenzó a rociar agua bendita sobre mí, recitando oraciones de exorcismo. Cada gota que me tocaba sentía como si estuviera ardiendo, y el demonio dentro de mí gritaba de dolor. La hermana María se unió al padre Gabriel. Su voz se elevó en una oración ferviente. Podía ver la determinación en sus ojos, la fe inquebrantable que tenía en su misión. El exorcismo continuó durante horas, con el padre Gabriel y la hermana María luchando incansablemente contra el demonio. Pero a pesar de su esfuerzo, el demonio se resistía. No estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. La lucha continuó con el padre Gabriel y la hermana María rezando con todas sus fuerzas. Pero entonces algo cambió. El demonio, en un intento desesperado, salió de mí y se lanzó hacia la hermana María. Fue un momento de terror absoluto. La hermana María gritó, su cuerpo se arqueó y sus ojos se volvieron blancos. El padre Gabriel se apresuró a su lado rezando con más fervor que nunca. Podía sentir el alivio de estar libre del demonio, pero también el horror de ver a la hermana María sufrir. Ella estaba luchando, resistiendo con todas sus fuerzas, pero el demonio era fuerte. El padre Gabriel no se rindió, continuó rezando. Su voz resonaba en la habitación, con una autoridad y determinación que me dejaron sin aliento. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, ocurrió el milagro. La hermana María dejó de retorcerse. Su cuerpo cayó al suelo, exhausto pero en paz. El padre se arrodilló a su lado, susurrando oraciones de agradecimiento. Aquel demonio se había ido. Había sido expulsado de la hermana María, liberado de su posesión. Pero la lucha no había terminado. Ahora teníamos que asegurarnos de que el demonio no pudiera hacer daño a nadie más. El padre Gabriel, con la ayuda de la ahora recuperada hermana, comenzó a preparar el ritual final
para asegurar que el demonio no pudiera volver a poseer a nadie más. Sabíamos que esta sería la batalla final y estábamos decididos a ganar. El ritual comenzó en la medianoche, en la misma habitación donde se había realizado el exorcismo. El padre Gabriel y la hermana María comenzaron a rezar. Sus voces llenaban la habitación con energía palpable. Podía sentir la presencia del demonio, ahora más débil pero aún furioso, y acechando en las sombras. De repente la habitación se volvió helada. Un viento fuerte comenzó a soplar, apagando las velas y dejándonos en obscuridad. Podía escuchar el rugido del demonio, una mezcla de furia y de miedo. Entonces, en la oscuridad, comenzaron a aparecer figuras. Eran sombras, formas oscuras que se movían y retorcían. Eran las almas que el demonio había poseído a lo largo de años, atrapadas y torturadas. Gritaban y lloraban pidiendo ayuda. El padre Gabriel continuó rezando y su voz se elevó por encima del viento y los gritos. La hermana María se unió a él, con una voz también llena de determinación. En el clímax del ritual, el padre levantó un crucifijo y lo apuntó hacia las sombras. En lugar de un rayo de luz, hubo un grito ensordecedor, un rugido de furia y derrota. Las sombras se disiparon y el viento cesó. En el silencio que siguió, una voz resonó en la habitación. Era el demonio. Aquella voz llena de furia y resentimiento dijo: Volveré. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. El padre y la hermana se derrumbaron, exhaustos pero aliviados. Aquel demonio había sido expulsado. Las almas que había atrapado habían sido liberadas. Pero la promesa del demonio de regresar colgaba en el aire. Una amenaza que sabíamos que tendríamos que enfrentar en el futuro. Después de la aterradora experiencia con el exorcismo, la vida en la casa parecía haber vuelto a la normalidad. La hermana María, aunque aún afectada por la experiencia, parecía estar recuperándose poco a poco. El padre Gabriel, por su parte, se había sumergido en sus estudios, buscando formas de protegernos de la amenaza del demonio que había jurado regresar. Pero una noche, mientras todos dormíamos, un ruido nos despertó. Era un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el piso de abajo. Nos levantamos y bajamos a investigar, y lo que encontramos nos dejó helados. En el centro de la sala había un círculo de velas encendidas. En medio de ese círculo había un objeto pequeño que no reconocíamos. Era una pequeña estatua de un demonio, hecha de algún tipo de metal oscuro. Alrededor de la estatua había marcas en el suelo, como si alguien hubiera dibujado un patrón con algún tipo de polvo blanco. El padre Gabriel se acercó a la estatua y la examinó. Su rostro se puso pálido y sus manos temblaban ligeramente. «Es un amuleto», dijo finalmente. «Un amuleto de invocación. Alguien está tratando de traer al demonio de vuelta». Nos quedamos en silencio, mirando el amuleto con una mezcla de miedo y de asombro. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y cómo podríamos protegernos de la amenaza que se cernía sobre nosotros? El padre Gabriel, con su vasto conocimiento sobre lo paranormal, comenzó a investigar el origen de aquel amuleto. Pasó días enteros encerrado en su estudio, rodeado de libros antiguos y pergaminos. Mientras tanto, la hermana María y yo nos encargábamos de mantener la casa en orden y de vigilar cualquier actividad paranormal. Una tarde, el padre Gabriel nos llamó a su estudio. Tenía un aspecto cansado, pero en sus ojos había un brillo de determinación. Había encontrado algo. Nos dijo que el amuleto era antiguo, muy antiguo, y que pertenecía a una secta que adoraba a los demonios, que ellos creían que podían controlarlos y usar su poder para sus propios fines. Nos mostró un antiguo pergamino con un dibujo del amuleto. Según el padre Gabriel, la secta había desaparecido hace siglos
pero sus rituales y amuletos habían sobrevivido. Alguien debe haber encontrado este amuleto y lo usó para invocar al demonio. La noticia nos dejó helados. ¿Quién podría haber hecho algo así y por qué? Pero lo más importante, ¿cómo podríamos protegernos de la amenaza que se cernía sobre nosotros? Decidimos que debíamos encontrar a la persona responsable. Con la ayuda del padre Gabriel, comenzamos a investigar, buscando cualquier pista que pudiera llevarnos al culpable. Pero mientras tanto, la presencia del demonio se hacía cada vez más fuerte. A medida que pasaban los días, todo parecía empeorar. Objetos volvían a moverse. Sombras se deslizaban por las esquinas de los ojos. Susurros apenas audibles en la quietud de la noche. Era como si la casa estuviera viva, y no de una manera buena. El padre Gabriel continuaba su investigación, pero parecía cada vez más preocupado. El amuleto está como fortaleciendo al demonio. Cada día que pasa se hace más fuerte. Debemos encontrar una manera de romper el amuleto, o no sé si podremos detenerlo. La hermana María y yo nos pusimos manos a la obra. Buscamos en los libros antiguos del padre Gabriel, buscamos en internet, incluso consultamos a otros expertos en lo paranormal, pero la solución parecía estar fuera de nuestro alcance. Entonces una noche, mientras estábamos cenando, ocurrió algo que nos dejó helados. La luz de la sala comenzó a parpadear y un viento frío sopló a través de la habitación. Y entonces, en la pared frente a nosotros apareció una sombra. Era la figura de un hombre, pero sus ojos brillaban con una luz roja y malévola. ¡Es él! ¡Es el demonio!, exclamó el padre Gabriel. Aquella sombra se movió hacia nosotros y su voz resonó en la sala. Pronto seré libre, y entonces todos ustedes pagarán. Después de la aparición del demonio, la casa quedó en silencio. Nos miramos unos a otros. El miedo evidente era en nuestros rostros. El padre Gabriel fue el primero en hablar. Dijo que debíamos encontrar a los amigos de la infancia de Ana. Ellos podrían tener la clave para romper el amuleto. Ellos fueron quienes me introdujeron en todo esto, y tal vez puedan ayudarnos a detenerlo. Tienen razón. Comenzamos a buscar a aquellos viejos amigos. No fue fácil, muchos de ellos se habían mudado o perdido el contacto a lo largo de los años. Pero al final encontramos a uno, un hombre llamado Carlos. Cuando lo encontramos se sorprendió al vernos, pero nos dejó entrar y escuchó nuestra historia. Cuando terminamos se quedó en silencio por un momento y luego con un suspiro comenzó a hablar. Yo fui quien encontró el amuleto. Lo encontré en un viejo mercado de antigüedades. Me acuerdo que el vendedor dijo que era un objeto de gran poder, pero nunca imaginé que podría causar todo esto. Carlos nos prometió que nos ayudaría a romper el amuleto. Pero mientras tanto, el demonio se estaba fortaleciendo. Sabíamos que el tiempo estaba en nuestra contra. Con aquella promesa de ayudarnos, sentimos un rayo de esperanza, pero el tiempo era esencial. Y cada día que pasaba, que el demonio se fortalecía y los fenómenos paranormales en la casa se volvían más intensos. Carlos se unió a nosotros en la casa, trayendo consigo una colección de libros antiguos y artefactos que había recolectado a lo largo de muchos años. Y así juntos comenzamos a buscar una manera de romper el amuleto para poder liberar a Ana del demonio. Mientras tanto, Ana luchaba con su propia batalla. Aunque el demonio había sido expulsado de su cuerpo, su presencia aún lo atormentaba. Pasaba largas horas en oración con la hermana María, buscando la fuerza para resistir la influencia del demonio. Una noche, mientras estábamos todos reunidos en la sala de estudio, un grito nos hizo saltar. Venía de la habitación de Ana. Corrimos hacia ahí y solo la encontramos en el suelo, temblando y con los ojos en blanco.
El demonio está intentando volver. No había tiempo. Debíamos encontrar una manera de romper el amuleto y rápido. Mientras Ana luchaba contra la influencia del demonio, continuábamos nuestra búsqueda desesperada de una manera de romper aquel amuleto. Pero a pesar de los esfuerzos, pareciera que estábamos en un callejón sin salida. Y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Mientras estábamos en la sala de estudio, una figura apareció de repente en la puerta. Era una mujer de mediana edad, con el pelo gris y una mirada intensa en sus ojos. Mi nombre es Lucía, y sé que están buscando una manera de romper el amuleto. Creo que puedo ayudarles. Lucía resultó ser una antigua miembro de la secta que había creado el amuleto. Había abandonado la secta hace muchos años, horrorizada por las cosas que había visto y hecho, pero había conservado sus conocimientos sobre los rituales y amuletos de la secta. Con su ayuda comenzamos a preparar un ritual para romper aquel amuleto. Mientras tanto, el demonio seguía fortaleciéndose y sabíamos que la batalla final estaba a punto de comenzar. Lucía pasó días enseñándonos el ritual, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Mientras tanto, la hermana María y el padre Gabriel se encargaban de proteger a Ana, cuyo estado empeoraba cada día. Finalmente llegó el día del ritual. Nos reunimos en la sala, donde Lucía había dibujado un círculo de protección con símbolos antiguos. Y en el centro del círculo colocamos el amuleto. El ritual comenzó. Lucía lideraba recitando palabras en un idioma antiguo que resonaban en la sala. Nosotros repetíamos después de ella. Nuestras voces unidas en un coro parecía que llenaba la casa. De repente un grito nos hizo saltar. Venía de la habitación de Ana. Corrimos hacia allí, solo para encontrarla en el suelo temblando. «Está aquí. El demonio está aquí». Sabíamos que no teníamos mucho tiempo. Teníamos que terminar el ritual y romper aquel amuleto antes de que el demonio pudiera tomar el control completo. Corrimos de vuelta a la sala con el grito de Ana aún resonando en nuestros oídos. El demonio estaba cerca, podíamos sentirlo, pero no podíamos detenernos. Teníamos que terminar el ritual. Lucía continuó recitando las palabras. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Nos unimos a ella, nuestras voces llenando la sala con el sonido del antiguo lenguaje. De repente un grito de dolor llenó la sala. Nos volvimos para ver a Carlos en el suelo, retorciéndose del dolor. No puedo resistirlo. Está en mi cabeza. Intentamos ayudarlo, pero era demasiado tarde. Con un último grito, Carlos cayó al suelo inmóvil. El demonio había tomado su vida. No podíamos detenernos. Con lágrimas en los ojos continuamos el ritual. Sabíamos que estábamos en una carrera contra el tiempo y teníamos que romper aquel amuleto antes de que el demonio pudiera tomar a uno de nosotros. La muerte de Carlos nos dejó en estado de shock, pero no teníamos tiempo para lamentarnos. El demonio estaba cada vez más cerca. Podíamos sentir su presencia maligna llenando la casa. Lucía continuó recitando las palabras del ritual. Su voz temblaba y no se detenía. De repente, la casa comenzó a temblar. Los objetos caían de las estanterías, las luces parpadeaban y un viento frío soplaba a través de las habitaciones. Podíamos oír la risa del demonio, un sonido horrible que nos helaba la sangre. Sin previo aviso, la hermana María cayó al suelo. No puedo resistirlo. Está en mi cabeza. Corrimos a ella, pero demasiado tarde. El demonio la había tomado. Nos quedamos ahí, paralizados por el horror. Habíamos perdido a 2 de los nuestros y el demonio aún no había sido derrotado. Pero no podíamos rendirnos. Con la hermana María y Carlos caídos, solo quedábamos el padre Gabriel, Lucía y yo.
El terror nos consumía, pero sabíamos que teníamos que continuar. Lucía continuó el ritual. Padre Gabriel y yo nos unimos a ella, nuestras voces llenando la sala con el sonido del antiguo lenguaje. El amuleto en el centro del círculo comenzó a brillar con una luz roja intensa. De repente, la risa del demonio llenó la sala. Es inútil. No pueden detenerme y pronto seré libre. Entonces, sin previo aviso, el padre Gabriel cayó al suelo. El demonio lo había tomado. Quedamos Lucía y yo. El terror nos consumía, pero sabíamos que había que continuar. Lágrimas en los ojos, pero el ritual continuó. Aquella risa se hizo más fuerte, llenando la sala con un sonido horrible. Pero entonces el amuleto en el centro del círculo comenzó a brillar con una luz aún más intensa. Ahora los gritos eran de aquel demonio. Y con un último grito el amuleto explotó en una lluvia de chispas. La risa del demonio se desvaneció y la casa quedó en silencio. Nos quedamos ahí, exhaustos y temblando. Habíamos logrado romper el amuleto, pero a un costo terrible. Habíamos perdido a nuestros amigos y el demonio aún estaba libre. No sabíamos qué vendría después. Solo sabíamos que la batalla contra el demonio estaba lejos de terminar. Hola, soy Alex. No soy nadie especial. Soy un tipo normal con un trabajo normal, pero hay algo en mi vida que no es tan normal. Mi casa. No es una mansión ni nada por el estilo. Es una casa antigua de 2 pisos, con un jardín descuidado y pintura descascarada. Pero tiene algo que ninguna otra casa tiene. Un poltergeist. La casa ha estado en mi familia durante generaciones. Mi bisabuelo la construyó con sus propias manos y desde entonces cada generación ha vivido en ella. Pero no es solo una casa para nosotros, es más como un miembro de la familia. Y al igual que cualquier miembro de la familia, tiene sus peculiaridades. Desde que tengo memoria, la casa ha tenido, digamos, una personalidad propia. Las puertas se abren y se cierran solas. Los objetos se mueven de lugar y siempre hay un eco extraño en las habitaciones vacías. Cuando era niño pensaba que era divertido, como vivir en una casa encantada, pero a medida que fui creciendo me di cuenta de que no era tan divertido. Mi abuela solía decir que la casa estaba viva. Decía que había un espíritu en la casa, un poltergeist que estaba vinculado a ella y a nuestra familia. Según ella, era el espíritu de un antepasado que había muerto en la casa y que ahora estaba atrapado ahí. Yo no sé si eso es cierto o no, pero lo que sí sé es que la casa tiene algo extraño. Y no es solo la forma en que las puertas se abren y cierran solas, o cómo los objetos se mueven del lugar. Es la forma en que la casa parece observarte, como si estuviera viva, como si tuviera una mente propia. Y eso es lo que hace mi casa ser tan especial. No es la arquitectura ni la historia, ni siquiera el hecho de que haya estado en mi familia durante generaciones. Es ese espíritu inquieto que hace que todo se abra y se cierra, que mueva las cosas y que dé la sensación de estar en un lugar con vida propia. Así es. Sí, mi casa es especial, pero no de la forma en que te gustaría, sino de la forma en que te pone los pelos de punta, que te hace mirar por encima del hombro y que te hace preguntarte si realmente estás solo. Y eso la hace única. Y saben, vivir en una casa así no es como en las películas. No es divertido ni emocionante, es inquietante. Nunca sabes cuándo va a pasar algo o qué va a pasar. Solo sabes qué va a suceder. Pero la primera vez que realmente me di cuenta de que algo no estaba bien fue una noche, hace unos años. Yo estaba en mi habitación leyendo un libro, cuando de repente la luz se apagó.
Pensé que era un corte de energía, pero cuando salí de la habitación vi que todas las demás luces de la casa estaban encendidas y solo mi habitación estaba a oscuras. Luego empezaron los ruidos. Golpes en las paredes, rasguños en las puertas y susurros en la oscuridad. Al principio intenté ignorarlos y decirme a mí mismo que solo era mi imaginación, pero luego los ruidos se volvieron más fuertes, más reales. Una noche estaba en la cocina preparándome un bocadillo cuando de repente todos los armarios se abrieron de golpe. Platos y vasos volaron por el aire, estrellándose contra las paredes y el suelo. Yo me quedé ahí paralizado mientras la cocina se convertía en un caos. Pero lo peor fue cuando empezó a interactuar conmigo. Un día estaba en el baño, preparándome para tomar una ducha cuando de repente el espejo se empañó. Y en el espejo, escritas con el vapor, había 3 palabras. No estás solo. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que no podía ignorarlo más. Había algo en mi casa, algo que no era normal. Algo que podía mover cosas, hacer ruidos e incluso escribir mensajes en los espejos. Algo que, según mi abuela, era un poltergeist. Desde entonces he tenido muchas más experiencias. Cosas que se mueven, ruidos en la noche y mensajes en el espejo. Cada día es una nueva sorpresa, una nueva prueba de que no estoy solo. Pero la primera experiencia que realmente me sacudió ocurrió una noche tranquila. Estaba en mi habitación intentando dormir cuando escuché un ruido proveniente del piso de abajo. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté de la cama y bajé las escaleras esperando encontrar una explicación lógica. Pero cuando llegué al salón, me encontré con una escena que me heló la sangre. Todos los muebles habían sido apilados en el centro de la habitación, formando una especie de torre. Y en la pared escrito con lo que pareciera ser pintura roja. Una palabra. Vete. La segunda experiencia fue aún más aterradora. Estaba en la ducha cuando de repente el agua se volvió helada. Me salí temblando de frío. Cuando miré al espejo, vi algo que me dejó sin aliento. Mi reflejo. No era mi reflejo. Era el rostro de un hombre que no conocía. Un hombre con expresión de dolor y tristeza. Este par de experiencias fueron lo que me hicieron darme cuenta de que necesitaba ayuda. Yo no podía lidiar con esto solo, así que busqué en internet y encontré un parapsicólogo local que se especializaba en ello. Le conté lo que estaba pasando y acordó venir a la casa para investigar. Desde entonces hemos estado trabajando juntos para tratar de entender qué es lo que quiere y cómo podemos ayudarlo a encontrar paz. No ha sido fácil. Ha habido muchas noches en las que he querido simplemente rendirme y mudarme. Pero sé que no puedo hacer eso. Esta es mi casa, es mi hogar. Y no voy a dejar que nada me lo quite. Aquel parapsicólogo, llamado el Dr. Morales, era muy peculiar. Llevaba siempre un sombrero de ala ancha y tenía una barba larga y desordenada. Pero él sabía de lo que hablaba, así que empezó a investigar la casa, buscando signos de actividad paranormal. Los sucesos extraños continuaban. Una noche me desperté para encontrar todas las ventanas de la casa abiertas, a pesar de que yo estaba seguro de haberlas cerrado antes de irme a la cama. En otra ocasión encontré todas mis fotos familiares volteadas, mirando hacia la pared. Pero lo más extraño fue lo que descubrió el Dr. Morales. Según él, y yo honestamente, pues sigo dudándolo, la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio, pero en un cementerio particular, en un cementerio indígena. Al parecer mi bisabuelo había ignorado todas las advertencias de los locales y había construido la casa de todos modos. Y eso, según el Dr. Morales, podría explicar la presencia de esta entidad. Además descubrió que la casa tenía una serie de pasadizos secretos y habitaciones ocultas. Aparentemente mi bisabuelo había sido un tipo, pues bastante paranoico, y había construido en la casa todo tipo de escondites y salidas de emergencia,
así que eso podía explicar algunos de los ruidos y movimientos que había estado experimentando. Continuamos buscando respuestas, buscando una forma de apaciguar esto. Mientras tanto, la casa seguía siendo la misma, antigua, llena de secretos y de ruidos extraños. Con el doctor comenzamos a explorar aquellos pasadizos y esas habitaciones ocultas. Cada uno era más extraño y misterioso que el anterior. Y en uno de ellos encontramos un viejo diario que pertenecía a mi bisabuelo. En él, hablaba de la construcción de la casa, de los problemas que había tenido y de los extraños sucesos que habían comenzado a ocurrir. Según aquel diario de mi bisabuelo, él también había experimentado la actividad paranormal. Había intentado todo para deshacerse de ello, desde rituales hasta exorcismos, pero nada había funcionado. Al final había aprendido a vivir con eso y aceptarlo como parte de la casa. Eso me dio algo de esperanza. Si mi bisabuelo había podido vivir con eso, yo también podría, pero aún así quería intentar encontrar una solución. Continuamos las investigaciones y empezamos a realizar rituales, a utilizar objetos sagrados, en un intento de apaciguar. Algunas veces parecía funcionar y la casa se calmaba, los ruidos cesaban, pero siempre volvían más fuertes y más aterradores que antes. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. La casa y yo nos habíamos convertido en una especie de campo de batalla, con el poltergeist en un lado y yo en el otro. Pero no me rendí. Todo se volvía más intenso, ruidos más fuertes, movimientos más violentos. Había noches en las que me despertaba para encontrar mi habitación completamente al revés, con los muebles en el techo y los libros flotando en el aire. Pero lo peor eran las apariciones. Empecé a ver figuras en las sombras, formas oscuras que se movían en el rabillo del ojo. A veces podía ver a un hombre, el mismo hombre que había visto en el espejo aquella vez. Me miraba con una expresión de dolor y tristeza, como si estuviera atrapado en un lugar del que no pudiera escapar. Eso era lo que más me asustaba. La idea de que había alguien o algo atrapado en mi casa, algo que estaba sufriendo, en dolor, y no había nada que yo pudiera hacer para ayudar. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché un ruido proveniente del sótano. Era un sonido que nunca había escuchado antes, una especie de gemido bajo y triste. Me levanté de la cama, bajé al sótano con la esperanza de encontrar una explicación. Estaba oscuro y frío, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. Pero en el centro de la habitación había algo que nunca había visto antes. Era una puerta vieja y desgastada que parecía llevar a ninguna parte. La abrí esperando encontrar otra habitación o tal vez un pasadizo secreto. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Una habitación pequeña, apenas más grande que un armario. Y en el centro de la habitación había una vieja cuna de madera. La cuna estaba vacía, pero podía sentir algo en el aire, una especie de tristeza, una sensación de pérdida. Entonces lo entendí. El espíritu que había estado atormentando mi casa no era un antepasado o un espíritu maligno. Era el espíritu de un niño que había muerto en este lugar hacía muchos años. Desde entonces mi enfoque cambió. Ya no estaba tratando de expulsar esta entidad, sino de ayudarla. Con la ayuda del doctor, empecé a buscar formas de comunicarme con el espíritu, de entender qué es lo que necesitaba para encontrar la paz. Usamos todo tipo de métodos, desde tablas de Ouija hasta sesiones de espiritismo, pero a pesar de nuestros esfuerzos nunca obteníamos respuesta. Pero una noche, mientras estábamos en medio de una sesión, algo cambió. El aire se volvió más frío y una sensación de miedo se apoderó de la habitación, y entonces lo vimos. El espíritu del niño apareció frente a nosotros, pero no era como lo había imaginado. No era una figura etérea y pacífica. Era una criatura de pesadilla, con ojos vacíos y una boca llena de dientes afilados.
Nos miró con una expresión de odio y furia y luego desapareció. Esa noche la casa se volvió un caos. Los muebles volaban por el aire, las luces parpadeaban y podíamos oír los gritos del niño resonando por toda la casa. Fue la noche más aterradora de mi vida. A medida que pasaban los días, las cosas se volvían cada vez más intensas. El espíritu del niño se volvía más violento y más furioso. Pero yo seguía decidido a quedarme. Esta era mi casa después de todo. Las cosas se volvieron intensas. Ruidos más fuertes, apariciones más frecuentes. Una noche mientras estaba acostado en mi cama, escuché el ruido proveniente del sótano. Aquel mismo gemido triste que había escuchado antes. Pero esta vez era más fuerte, más desesperado. Me levanté de la cama y bajé con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Cuando llegué, encontré la puerta de la habitación abierta. Y dentro de la habitación, en la vieja cuna, había algo que me heló la sangre. Era el espíritu del niño. Pero no era la criatura de pesadilla que había visto antes. Era solo un niño pequeño con ojos tristes y una expresión de miedo. Me miró y por un momento pude ver su dolor, toda su tristeza. Luego desapareció y la cuna quedó vacía. La habitación volvió a estar en silencio. Pero esa sensación de tristeza, de pérdida, permaneció. Desde esa noche la casa ha estado tranquila. No ha habido más ruidos, no más movimientos y no más apariciones. Pero esa sensación de tristeza sigue ahí, como un recordatorio constante de lo que pasó. Y yo, a pesar de todo, sigo aquí. Pero cada noche cuando me acuesto en mi cama, no puedo evitar mirar hacia el sótano, hacia aquella pequeña habitación donde una vez estuvo la cuna. Cada noche me pregunto si alguna vez podré olvidar lo que vi y lo que sentí. Me pregunto si alguna vez podré vivir en paz, sin el miedo constante de lo que puede estar acechando en las sombras. Porque al final del día, sigo viviendo en una casa con espíritus. Y eso es lo más terrorífico de todo. Hay algo malo con la calle donde vivo. No me lo tomen a mal. Vivo tranquilo desde hace cerca de 30 años en mi casa. Pero ciertas ocasiones han ocurrido eventos extraños que pudieran decirse algo inexplicables. Fueron hechos aislados y no recurrentes, por lo que nunca los asocié con algo en particular. Aunque lo último que me sucedió sí que se relaciona con los orígenes de mi ciudad y sobre todo de la colonia donde vivo. En casa solo vivo con mi hijo menor y hace unas semanas hubo una semana en particular que los dos experimentamos por separado eventos que en verdad me pusieron los pelos de punta. Todo comenzó con aquellos pasos, pero no eran pasos de una persona. Era algo noche, pasadas las 12 seguramente, cuando en la calle comencé a escuchar el relinchar de un caballo. Se escuchó a la distancia como si viniera al principio de la calle. Luego aquel galopar tranquilo, como si aquel caballo caminara tranquilo por la misma. Obviamente, era algo muy raro ya que por mi casa no hay ningún rancho o vecino que cuide de este tipo de animales. En un principio, cual raro que me parecía, decidí hacer caso omiso de la situación. Minutos más tarde, aquellos relinchidos fueron difíciles de omitir. Se escuchaba como si fueran en la calle, pero al pie de mi casa. Imaginé que a alguien se le había hecho gracioso salir a pasear en caballo por las calles, quizá tomándose unas cervezas, así que me quedé en cama e intenté conciliar el sueño. La mañana siguiente, como todas las mañanas, después de ducharme me disponía a rezar en mi estudio un poco, cuando de la nada, mi Biblia que tengo en mi escritorio salió lanzada hasta el suelo. Soy una persona algo miedosa, por lo que salí volando de la oficina sin siquiera recoger aquella Biblia. Al principio no relacioné el hecho con aquel caballo de la noche anterior y simplemente seguí con mi día normalmente, aunque no olvidé aquel evento. A la hora de la cena, me senté con mi hijo a tomar algo ligero para ir a la cama cuando lanzó aquella pregunta. Oye, pa,
¿escuchaste anoche un caballo en la puerta de la casa? Al menos no estaba loco. Mi hijo también había escuchado aquel caballo. Le comenté que probablemente alguien pasado de copa se le había hecho gracioso salir a pasear en caballo durante la noche. Y con eso dimos el tema por concluido. Cada uno se fue a su habitación y me propuse descansar tranquilamente, y así lo fue por un momento. Pasada la medianoche, nuevamente aquellos pasos de un caballo se escuchaban por la calle. Creo que era un lunes, así que decir que aquella persona de la noche anterior siguiera de fiesta y paseando a caballo no era imposible, pero era poco probable. Todo se repetía de la misma manera. Unos relinchidos a lo lejos, luego un galope leve, como en forma de caminata, y de nuevo se paraba en la puerta de mi casa para relinchar y resoplar como en mi entrada. Mi habitación no da hacia la calle, y para asomarme debía entrar a la habitación de mi hija, que en paz descansa desde hace varios años. Su habitación sí que tiene no solo ventana a la calle, también tiene un pequeño balcón que nos permite ver por completo toda la calle de arriba abajo. No me gustaba mucho entrar a su recámara, pero decidí hacerlo para ver quién era el imprudente que cabalgaba a medianoche por la calle, y así fue. Con las luces apagadas para no avisar de mi presencia, avancé hasta aquella puerta, la cual no había abierto en algo de tiempo. Solo entrar en aquella habitación me hacía recordar las extrañas circunstancias del fallecimiento de mi hija mayor. Fue como regresar el tiempo y volver a recordar a aquella extraña mujer que le envenenó la cabeza a mi esposa y a mi hija, enrollándolas en temas de ocultismo y esoterismo, que derivó en aquella enfermedad, la cual me la arrebató. Muchos me dijeron que le habían hecho brujería, pero yo no creía en nada de esas cosas. Aunque los eventos que ocurrieron esos días terminaron relacionando muchas cosas, pero bueno. Avancé por su habitación hasta llegar a la ventana lentamente y recorrí las cortinas para pasar inadvertido, y así me asomé a la calle. No había nadie. Aquel caballo seguía resoplando y relinchando, pero desde la ventana no alcanzaba a ver por completo, así que decidí salir al balcón. Lo hice con precaución y sin hacer mucho ruido. Lentamente giré la manija de la puerta y recorrí la misma un poco, solo para que me permitiera salir para llevarme tremenda sorpresa. No había nada, ni nadie. Desde el balcón podía ver toda la calle e incluso la puerta de la entrada a casa, pero simplemente no había nadie. Fueron solo unos segundos los que me paré en ese pequeño balcón antes de que se escuchara nuevamente aquel resople, un relinchido y el andar del caballo, dirigiéndose calle abajo. Yo frecuentemente me tomo mis cervecitas y podría haberlo imaginado, pero por mi nombre que ese día no me había tomado nada. Yo estuve ahí parado en el balcón mientras escuchaba aquel caballo avanzar por la calle, pero no había nada. Entré a casa de inmediato y seguramente estaba pálido del susto. Decidí irme a la cama y aunque me costó un poco de trabajo dormir por aquel susto, terminé cayendo rendido a los minutos. La mañana siguiente algo similar sucedió. Entré a mi estudio y mi Biblia estaba en el escritorio como siempre. Esta vez no voló, pero sí que se abrió y sus páginas comenzaron a moverse a voluntad. Bloqueado por el miedo, no sabía qué hacer hasta que por instinto me persigné y le pedí a Dios piedad y tranquilidad. Mientras estaba bloqueado, justo al cruzar la puerta, aquella Biblia seguía moviéndose a voluntad, como si fuera hojeada por algo o por alguien. Debo aclararles que no hay ventanas cercanas a mi estudio o puertas que pudieran generar alguna corriente de aire que explicaran aquel fenómeno. De pronto aquello cesó. No puedo explicar aquella sensación. El miedo ya quedaba corto comparado con lo que yo sentía. Me fui a la cocina donde mi hijo ya se preparaba un cereal antes de salir rumbo a su escuela. Así que le comenté lo ocurrido. Le conté que me había asomado por el balcón y que no había visto al caballo, pero que se seguía escuchando. Vamos, como si fuera algo invisible para que me entiendan. Mi hijo de inmediato me preguntó que si no se me habían pasado las cervezas, pero de tajo lo detuve, comentándolo que no me había tomado cerveza alguna. Él también había escuchado nuevamente al caballo por la noche, pero no le hizo caso y siguió dormido. Estaba yo dándome la vuelta para irme a duchar, cuando me detuvo con aquella pregunta que me heló la sangre.
Oye, pa, ¿tú has estado abriendo la puerta del cuarto de mi hermana estos días? Aquella puerta había permanecido cerrada por meses, y solo la noche anterior yo la abrí para salir al balcón, pero me aseguré de cerrarla en mi regreso a mi habitación. No, hijo, la puerta ha estado cerrada, ¿por qué lo dices? Lo que pasa es que van varios días que, cuando regreso de la escuela, la puerta del cuarto está abierta. Incluso algunas cosas de su escritorio a veces están en su cama. He visto una libreta y unos audífonos. Eso es lo que más he visto, pero ya tiene días. Yo solo le cierro la puerta y yo pensé que tú eras el que entraba, pero si no eres tú, ¿entonces quién? Aquellas palabras me cayeron como balde de agua helada. No supe qué más decir y ambos cambiamos el tema para seguir con nuestras actividades. Se llegó nuevamente la noche y con aquello la interrogante. ¿Sería que esta noche también nos visitaría aquel extraño caballo? Pues efectivamente así fue, por al menos otras 2 noches. Esta vez ya no me asomaba y solo me hice a la idea de que podía ser cosa de mi imaginación. Algunos otros eventos extraños en ese par de días se suscitaron en casa. Aquella Biblia de mi escritorio, decidí meterla en el cajón del escritorio, así que ya no me di oportunidad a que algo sucediera. Sin embargo, extraños aromas llegaron a inundar la casa por las madrugadas. Un olor como a madera quemándose, ese era el más peculiar. Algunas sombras, y la puerta de aquella habitación de mi hija la encontré abierta en al menos un par de ocasiones. No puedo decir que me estaba acostumbrando, pero la verdad es que en cierta forma sí. Ya no me daba aquel miedo por la noche, y menos durante el día. Pero aquella tercera noche, las cosas fueron un poquito distintas. Como de costumbre, pasada la medianoche, aunque esta vez era más tarde, estimo que serían aproximadamente las 2:30 de la mañana, cuando mi sueño se interrumpió por aquel aroma a madera quemada y el relinchido de aquel caballo. Decidí levantarme y salir al balcón nuevamente para ver si podía ver de qué se trataba. Caminé a aquel oscuro pasillo que conducía a la habitación de mi hija. No llevaba alguna luz que iluminara el pasillo, pero conforme me acerqué a la puerta, noté aquel extraño haz de luz que salía por debajo de la misma, en aquella habitación. Lentamente me acerqué hasta la puerta que permanecía cerrada, pero noté que aquel aroma a madera quemada se incrementaba. Cuando por fin abrí la puerta de la habitación, noté un par de cosas. La primera es que la luz estaba encendida, algo que en cierta forma no me pareció tan extraño, ya que de una u otra manera, tal vez mi hijo había entrado por algo y la olvidó encendida. Sin embargo, aquel aroma a quemado provenía de esta habitación. Miré en todas direcciones para tratar de identificar la fuente de aquel aroma, pero era inútil. Nada extraño sugería que proveniera de ese lugar. Mientras estaba en la habitación, aquel sonido del caballo en la calle no cesaba, así que decidí apagar la luz y salir al balcón nuevamente para intentar observar de dónde provenía aquel sonido. Esta ocasión fue distinta. Ahora sí que pude ver aquel caballo, parado a la mitad de la calle, apropiándose de la misma. Se mostraba erguido sin hacer movimientos bruscos. Permanecía quieto, resoplando y relinchando un poco. Era un caballo negro, esos que les dicen prieto azabache. Su pelaje se notaba brilloso, pulcro y acomodado. Era muy grande. Yo no sé mucho de caballos, pero este se notaba más grande que todos los que yo había visto. Extrañamente, la calle se veía completamente sola. Sé que era de madrugada, pero una extraña sensación de que la calle se sentía más vacía que de costumbre. Mientras estaba yo de pie en el balcón, observándolo, de pronto aquel majestuoso animal levantó la cabeza dejándome ver aquello que me enchinó la piel. Sus ojos, aquellos ojos rojizos, pero sin tanto brillo, me clavaron la mirada. Aquello me asustó, por lo que volteé la mirada por un instante, para que al momento de regresarla, aquel animal había desaparecido. ¿Habría sido todo producto de mi imaginación? No lo creo. Si bien aquel caballo se había perdido de mi vista, su sonido no lo había hecho. Todavía escuchaba su andar calle abajo, por lo menos un par de minutos.
¿Cómo era esto posible? No lo sé. Pero estoy seguro de que podría jurarles que escuché a aquel caballo andar por la noche, aunque no veía nada. Días después, una historia llegó a mis oídos, y tal vez con ello algo de entendimiento, algo que me haría comprender que tenía que ver mi hija en todo esto. Habían pasado unos cuantos días desde mi encuentro con aquel caballo que desapareció en un instante, en medio de la noche. Por las noches no puedo negar que en ocasiones escuchaba el sonido de aquel animal, pero con el último encuentro me fue más que suficiente para evitar salir a aquel balcón. El miedo que había sentido me hizo tomar un pequeño té de hierbas relajantes para pasar noches más tranquilas inclusive ya estaba comenzando a olvidar todo aquello sucedido. Hace años que no tengo auto y mejor utilizo el transporte público, y cuando así lo requiere, me subo a un taxi. Y así fue como conocí la historia que estoy por compartirles. Recuerdo que la tarde era algo lluviosa y me encontraba en el centro de mi ciudad. Como no deseaba caminar entre la lluvia, tomé un taxi. Confieso que nunca me he sentido muy cómodo con ir sentado en el asiento trasero, por lo que abordé por la puerta del copiloto, donde el conductor me recibió con una amable sonrisa, argumentándome que pocas personas gustan de sentarse al frente y que en su mayoría ni siquiera saludan o dan pie a conversación. Solo indican su destino y pierden la mirada dentro de su teléfono o de algún libro mientras llegan al mismo. No es mi caso. Por lo general yo siempre tengo algo que platicar, y cuando el conductor da pie a una cómoda conversación, pues adelante. Buenas tardes. ¿A dónde lo voy a llevar, patrón? Voy a la calle Mártires de la Plaza. La colonia es la misma. Si gusta puede seguirse por toda la avenida y llegamos más rápido. Sí, ya sé dónde me dice. En esa calle hay o había un árbol con mucha historia, pero hace mucho tiempo que no paso por ahí. Si aquel conductor se refería a aquel antiguo eucalipto que está frente a mi casa, tal vez había escuchado algo de su historia, pero nunca puse mucha atención a chismes de barrio ni a leyendas antiguas para asustar a los niños. Por seguir la conversación le pregunté al conductor cuál era la historia de aquel árbol que él mencionaba, ya que frente a mi casa precisamente se encontraba un árbol al cual muchas leyendas referían. En ese momento, el chofer me contó aquella inquietante historia. Mire, a un lado de esa colonia existe otra colonia que se llama La Quemada. No sé si la conozca. Sí, claro, sí la conozco. ¿Pero eso qué tiene que ver con la historia del árbol?, le pregunté. Espéreme, a eso voy. Pues se dice que hace muchos años, en esos terrenos donde ahora está esa colonia, era un rancho muy grande. Eso pues ni siquiera estaba dentro de la ciudad, para que me entienda. En ese rancho pues había de todo: ganado, algo de maíz y según hasta un huerto de duraznos. Yo no sé qué tanto había, pero el chiste es que estaba muy grande aquel rancho, y pues tenía bastante gente que le ayudaba al dueño. El dueño era un muchacho que al parecer heredó las tierras de sus padres, los cuales habían regresado a España o algo así. Al muchacho lo habían emparejado con una mujer muy guapa, y pues se habían casado muy jóvenes. La mujer gustaba mucho de andar a caballo todos los días por el rancho, y así conocía a todas las personas que trabajaban en el mismo. Dicen que ella era muy amable, y siempre se bajaba de su caballo para platicar con la gente que trabajaba ahí, y en ocasiones, pues compartir un vaso con agua o algún pan que le ofrecieran. Eso le molestaba mucho al esposo, quien además de ser malhumorado era muy celoso. Siempre pensaba que aquellos paseos no eran dignos de la mujer de la casa y que debía comportarse como tal y quedarse en ella. Aquella chica nunca le hizo mucho caso y disfrutaba de salirse todas las mañanas, y en el tiempo de calor lo hacía inclusive por las noches para dar un paseo refrescante, como ella lo llamaba. Una de las empleadas de la casa, quien secretamente estaba enamorada del patrón, se encargaba de envenenarle el oído a don Fermín, como se llamaba aquel joven. Era tanta la insistencia de la empleada que los celos de Fermín comenzaron a incrementarse día con día. Con el paso del tiempo, este decidió que acompañaría a su esposa en aquellos paseos a caballo, solo por no dejarla ir sola. En uno de esos paseos, Fermín notó cómo uno de sus empleados miraba a su esposa con una sonrisa imborrable, misma que era respondida por Clara. Los celos no se hicieron esperar,
Así que de inmediato pues dio por terminado el paseo, haciéndola regresar para iniciar una infundada discusión en casa. Él alegaba que su esposa algo tenía que ver con aquel joven, el mismo que le ayudaba en el rancho, así que le prohibió que saliera sola a esos paseos en caballo, que a ella tanto le encantaban. Para ese momento ya habíamos llegado a la calle donde yo vivo. La historia estaba tan interesante que le pedí al conductor que se detuviera para comprar un par de refrescos en la tienda y así me siguiera contando la historia. Ok, déjeme le sigo contando. Pues según dicen que Clara no quiso hacer caso a su esposo y cansada de tantos celos infundados, decidió darle una lección. Ella comenzó a salirse por las noches, pasada la medianoche, a pasear en caballo, solo para hacer enojar al esposo y hacerle ver que ella no iba a ser su esclava dentro de su propia casa. Al principio, Fermín, quien por las noches llegaba cansado y en ocasiones tomaba un par de copas para descansar propiamente como él decía, no notaba la ausencia de la esposa. Pero una noche, mientras se levantó, después de la medianoche notó que la mujer no estaba en la casa. Así que se esperó despierto hasta que ella regresó, y al parecer la golpeó hasta el cansancio, porque se sentía traicionado. Pasaron varios días para que la señora Clara se recuperara de aquella golpiza recibida sin razón alguna, y mientras ella se encontraba en su habitación, recuperándose, pensó en una forma de vengarse de su esposo por aquellos golpes recibidos. Y fue así como una mañana salió temprano en su caballo para encontrarse con aquel joven con quien intercambiaba sonrisas y le platicó su plan. Por la noche ella se saldría en su caballo y se encontraría con el joven para que pasearan por el rancho, con la intención de que su esposo la siguiera y los viera juntos. En su mente, lo único que ella quería demostrarle a su esposo es que no había nada entre el joven y ella, que solo eran amigos. Pero su plan no salió como ella lo esperaba. Así pues llegó la noche, y Clara tomó las riendas de su caballo y salió rumbo a su encuentro con aquel muchacho. Como era de suponerse, don Fermín la siguió, a la distancia, procurando no ser visto. Al llegar al punto donde se habían quedado de ver Clara y aquel joven, don Fermín llegó a toda velocidad, lanzando toda clase de insultos a su esposa y al joven que la esperaba. Cuando éste descendió de su caballo, Clara le explicó que todo era un plan para que dejara de ser un celoso empedernido. Le explicó que aquel muchacho ni siquiera gustaba de las mujeres, y entre ellos no había nada más que una simple amistad. En ese momento, y cegado por la rabia y los celos, don Fermín sacó un arma. Mientras molesto juraba que de él nadie se burlaría, así que los mataría a los dos, alegando que el muchacho quiso matar a su mujer y él tuvo que defenderla, pero que había llegado demasiado tarde. Al parecer a ninguno de los dos les resultó el plan, ya que antes de que Fermín pudiera disparar, se enroscó en un forcejeo con aquel joven, mientras que Clara intentaba escapar en el caballo. En el forcejeo algunos disparos se escucharon, un par de ellos para ser exactos. El primero fue hacia aquel muchacho, amigo de Clara, quien cayó muerto al instante. El segundo fue en contra de Clara, quien ya se encontraba a unos cuantos metros, pero alcanzó a recibir el disparo, que al parecer le dio por la espalda, a la altura del pecho. Aquel caballo no detuvo la marcha, intentando proteger a su dueña, y la llevó algunos kilómetros hasta detenerse debajo del árbol que le dije. Mire, ese es el árbol de la historia que le estoy contando. Ese árbol es viejísimo, y estoy seguro de que es el que le digo. Interrumpió aquel conductor, mientras disfrutaba de un trago de su refresco. Pues aquí enfrente es mi casa, es donde vivo. Ah, pues ya lo dejo, patrón, que ya me entretuve mucho en la plática. No me iba a quedar sin saber más, así que le insistí en que terminara de contarme la historia y que yo le pagaba como si fuera un viaje doble. El conductor me sonrió nuevamente y prosiguió con su relato. Ay, jefe, ya se quedó picado. Déjeme pues le termino de contar. Pues resulta que al llegar el caballo a aquel árbol, comenzó a relinchar hasta que, de una pequeña casita que estaba muy cerca, salió una mujer para ver lo que sucedía. Y no se imagina quién era aquella mujer, pues era la misma que quería con el patrón, así que imagínese lo que pasó. Cuenta la historia que, al ver a la esposa de don Fermín, en vez de ayudarla, aprovechó aquel momento
mientras Clara estaba moribunda, para despojarla de las pocas joyas que traía consigo. Como si esto no fuera suficiente, también le amarró una cuerda por el cuello y la pasó por una rama del árbol. Luego golpeó al caballo, quien salió corriendo, haciendo que la pobre Clara muriera del balazo y además estrangulada. Aquel caballo negro azabache, de un enorme tamaño, regresó todas las noches hasta aquel árbol, relinchando, esperando que en algún momento Clara se apareciera. Cuando los empleados del rancho se enteraron del asesinato de aquel joven y de la muerte de doña Clara, no pudieron esconder su descontento en contra de don Fermín, que lejos de ocultarlo, se jactaba de lo que había hecho. Así que, supuestamente, una noche mientras el patrón dormía acompañado en su cama de aquella mujer, la que trabajaba en el rancho, la cual terminó siendo su amante, los amigos de aquel muchacho asesinado se juntaron para ir a prender fuego a la casa principal del rancho, muriendo calcinado don Fermín. Mientras el fuego ardía, de la casa salió desnuda y envuelta en llamas aquella mujer, a quien todos trataron de traicionera y no le ayudaron, permitiendo que de igual manera muriera a causa de las quemaduras en su cuerpo. Se dice entonces que por eso el nombre de esa colonia se llama La Quemada. Y pues, del árbol y de doña Clara hay muchas historias. Dicen que cada año, en las fechas en las que la mujer murió, hay quienes aseguran ver a una mujer colgada del árbol, pasada la medianoche. Otras historias dicen que hay quienes ven a su caballo rondar el árbol, esperando la llegada de aquella mujer. Pero pues bueno, ya le conté toda la historia y ya se me hizo muy tarde. Ya usted sabrá cuál creerse. De menos el árbol le queda enfrente de su casa. Así que en una de esas, y ve a la mujer o al caballo. Descendí de aquel taxi después de un rato de charla y no pude evitar girar la cabeza, fijando la mirada en aquel árbol. Menos mal que solo veo al caballo y no me toca ver a la mujer colgada, fue lo primero que se me vino a la mente. Pero todavía había algo que no me cuadraba. ¿Por qué pasaban esas cosas en mi casa? ¿Yo qué tenía que ver en todo esto? No pasaron muchos días en los que, ayudado de libros e historiadores de la ciudad, corroboré aquella leyenda que me contó el taxista. Ojalá solo hubiera confirmado la historia, pero me enteré de algunas otras cosas. Aquella mujer, que terminó siendo la amante de don Fermín, tenía familia. A lo largo de los años, se hicieron de los terrenos que están cerca de mi casa, y eventualmente, una descendiente de aquella mujer terminó conociendo a mi hija. Yo no sé si sabía la historia de su familia o no, pero lo que sí sé es que heredó aquella maldad de aquella mujer y envolvió a mi hija en una serie de cosas extrañas hasta que mi hija enfermó y después de unos meses, tristemente falleció. Sé que esta mujer que conoció tuvo la culpa. Lo que no sé es si tiene que ver algo con sus ancestros, y la verdad ya no he indagado más al respecto. Desgraciadamente, entre las investigaciones terminé encontrando un retrato de doña Clara. En cuanto lo vi, quedé helado y sin palabras. Mi hija lucía muy parecida a ella. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé, y al parecer nunca lo sabré.